Regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de las señales de Globovisión. Recibimos de inmediato a nuestro primer invitado esta tarde. Se trata de Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de Poder y Estrategia. Va a estar con nosotros revisando el panorama político actual, los últimos acontecimientos que han ocurrido durante este fin de semana. Ya se presentó ante la Comisión Nacional de Primaria la lista definitiva de los precandidatos inscritos, con las novedades de que, bueno, entre los favoritos, como todos sabemos, María Corina Machado, Benjamín Rauseo, Capriles, Rosales, por nombrar entre algunos de los más reconocidos, está Prosperi, pero llama la atención la no inscripción de Benjamín Rauseo, así como también la posición de Un Nuevo Tiempo, que han como reservado el cupo y este lapso para evaluar cuál va a ser la candidatura final de cara a ese proceso de primarias. Desde su visión, ¿qué está ocurriendo? Y bienvenido a Argumentos. Gracias, Rosa, por la invitación. Mira, la primaria está marcando la agenda política nacional. Creo que la primaria hay tres cosas que hay que señalar, que son, digamos, lo que ha logrado, lo que le falta por lograr o es materia pendiente y lo que probablemente no logre. ¿Qué ha logrado? Ha logrado marcar la agenda política y marcarle agenda al gobierno, cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo en la oposición. ¿En qué sentido, por ejemplo? Ha tomado la iniciativa y ha hecho que el gobierno tome acciones sobre lo que está ocurriendo en las primarias. De hecho, lo que está ocurriendo en el CNE es parte, probablemente tenga distintas consecuencias, pero una de las consecuencias inmediatas es que impacta sobre las primarias, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Está marcando la iniciativa y es lo que está en la agenda política, las primarias. No está en la defensiva, sino en la ofensiva. Ahora, ¿cuál es la materia pendiente? Número uno, la movilización. Hay que ver qué capacidad va a tener este sector de la oposición, porque es un sector, de lograr movilizar, digamos, una masa significativa que le dé legitimidad a no solamente al ganador de la elección, sino también que agite y movilice de cara a 2024. Y además eso también va a pasar por una cosa muy importante, que es el tema logístico, ya que no va a estar el CNE, cómo resuelve todo el tema logístico. Digamos, esa es la materia pendiente. Entonces decimos, recapitulamos, tomó la iniciativa, está marcando la agenda, pero falta por ver qué tanto puede movilizar, porque después de estos elementos con el CNE, eso va a impactar. Y un tercer elemento que probablemente no logre es el candidato único, digamos, el tema de la unidad. ¿Por qué? Las características de la oposición, incluso de la oposición que está dentro de las primarias, es que entre algunos actores se adversan con tal intensidad como adversan al gobierno. Y las primarias pues va a ser un proceso, ya lo hemos visto, en donde ha habido descalificaciones, señalamientos, entonces muy poco probable que vaya a generar unidad y muy probablemente tampoco va a haber un candidato único. Sí puede ser que ocurra que genere un candidato preferencial, en vista de pues, las encuestas, en vista de la movilización que logre, se imponga un candidato que además pueda incluso asumir el liderazgo de parte de la oposición. Eso sí puede suceder. Y ese trabajo por la unidad, que ya podríamos estar viendo la primera, digamos, decisión que rompe con ello, que pues está de la mano de Benjamín Rauseo, uno de los candidatos que estaba como favorito dentro de las encuestas de primaria y que ha anunciado que no se inscribirá en ellas. ¿Cómo impacta esto en esa llamada unidad de la oposición? Sí, hay que hacer varias distinciones. Lo primero, que la primaria es digamos, una iniciativa política de un sector de la oposición, fundamentalmente liderado por la plataforma unitaria, el G4, ¿no? Para simplificarlo. Y allí se suman dos actores que han sumado bastante en términos de las encuestas, que es Benjamín Rauseo y María Corina Machado. Entre ellos dos arropaban más o menos el 80%, dejando al liderazgo tradicional, digamos, bastante disminuido o evidenciando su disminución, ¿no? Ahora, al salirse Benjamín Rauseo, igualmente quedan candidatos que están arrastrando muchísimos votos, como el tema de María Corina Machado,
y bueno, los candidatos de 4, algunos otros candidatos que no pertenecen a estos partidos, pero que digamos no son de los que más arrastran, y la salida de Benjamín Rauseo, hay que ver exactamente cuál es el cálculo político, porque si el cálculo es este 20% que yo tengo ahora, que es 20% sobre el universo del sector que participa en primaria. Correcto. De hecho, ahí tenemos uno de los estudios que ustedes presentaron de Poder y Estrategia, donde está Benjamín de segundo. Correcto, Benjamín Rauseo está muy bien posicionado. Ahora, si el cálculo es este porcentaje, yo me lo voy a arrastrar para las primarias, para la elección presidencial, es un cálculo errado, porque dependiendo de cómo se desenvuelvan las primarias, un candidato extra primaria puede ser visto como digamos, rompedor de la unidad. Va a ser cuestionado en ese sentido. Es un poco la posición también que se le ha cuestionado a Fuerza Vecinal. Entonces, en este sentido, creo que el hecho de retirarse de las primarias pudo haber sido un cálculo de voy a aglutinar más allá del sector opositor. Sin embargo, dependiendo, insisto, cómo se desenvuelvan las primarias, eso puede ser un cálculo perjudicial para 2024. Bueno, acá tenemos pulso de calle, resultados de junio de la consulta que ustedes realizan en Poder y Estrategia. En caso de ir a votar en las elecciones primarias, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? En este estudio estaba Benjamín Rauseo en el segundo lugar y María Corina Machado, según los consultados, con un porcentaje muy por encima de los otros candidatos. Ha venido creciendo con fuerza la candidatura de María Corina Machado. ¿Cómo interpretan ustedes este crecimiento? Sí, hay una cosa que insistimos, esto es sobre un 21% del universo total, es decir, cuando se le preguntó a la gente si va a votar en las primarias, el segmento que dice definitivamente voy a votar es alrededor de 21%, que no es poco. Y sobre este 21, María Corina Machado tiene un poco más de la mitad, 50 y tantos %. Esto no era así hace un par de meses, en marzo prácticamente Rauseo y Machado estaban alrededor de 20%. Creo que tanto la gira como que ha tenido pues María Corina Machado, como algo que de alguna manera pues la ayudó, es ella tenía un discurso ambiguo con su participación, condicionando si participaba o no el CNE en las primarias. El hecho que el CNE se retire o no vaya a ser parte de las primarias, pues va a potenciar y ha potenciado a María Corina Machado, que siempre ha sido partidaria de una elección sin la participación del CNE. Eso es uno de los elementos que como valoramos. dicen, esta elección primaria pues aglutina un sector de la oposición digamos, catalogado, definido por algunos como el más extremo de la población. Y hay otro elemento que también pues, muchos analistas están considerando, y es el hecho de que María Corina recibe muchas críticas tanto del gobierno como de un importante sector de la oposición. Entonces, estas críticas de lado y lado hacia su figura, al contrario, pues de disminuirla, lo que hacen es elevarla mucho más en las encuestas o impulsarla, porque está recibiendo críticas de sectores que la población pues también en los últimos tiempos ha venido rechazando y que pues quieren escuchar una nueva propuesta. Entonces de repente esto también podría estar influyendo, ¿no? Sí, sin duda alguna. En términos comunicacionales, el centimetraje que le han dado los actores a María Corina Machado, ¿no? Tú señalabas una cosa que es muy, muy cierta y lo analizábamos en estos días sobre una propuesta diferente. Una lectura que hay es el agotamiento de la socialdemocracia. Entonces, todos los candidatos son socialdemócratas. Machado asume una postura diferente porque pública y explícitamente dice yo soy liberal, el problema es el socialismo, yo soy liberal. Entonces, eso también es una posición que no ha arrastrado muchos votos hasta hace poco, pero pareciera la lectura del universo es quiero la antítesis de esto que estoy viviendo y esta es la propuesta que interpreto que es completamente diferente. Además que en redes sociales pues también tiene muy buen alcance, mucha participación en TikTok, en Twitter, en Instagram. Además estos elementos que mencionabas, si viaja por el interior y llegan estas alcabalas, le impiden los pasos, entonces digamos el discurso, la narrativa que se construye es de una mujer que bueno está venciendo obstáculos, dificultades para poder llevar su mensaje. Entonces estos factores podrían también estarle ayudando, así como mencionaban algunos analistas que cuando Enrique Capriles visitó uno de los estados y recibió, pues lamentablemente, la cachetada de una mujer, pues esto le hizo subir un poco más en las encuestas, ¿no? Así es, porque el tema de la victimización,
sea original o sea parte de una operación, un montaje, pero en este caso la victimización siempre es algo que ayuda, y más al tratarse de una mujer. Eso es otra variable en términos electorales importante. Se trata de un liderazgo femenino, entonces el ataque, la victimización siempre pues, va a tener mayor impacto. Ahora, esto en términos de marketing político para también explicar y contextualizar a nuestra audiencia. Correcto, sí, que sí. son estos elementos que muchas veces su equipo de campaña podrían estar aprovechando. Sin duda. ¿Cuál, digamos, es una debilidad que tiene en términos de cara a la elección el 22 de octubre, si finalmente se hace en esa fecha? Es el tema de la maquinaria. Porque al no estar el CNE, se van a reducir el número de mesas y va a tener mucho más peso en la maquinaria que pueda tener cada uno de los partidos. Las maquinarias son clave, y es una de las debilidades que tiene María Corina, porque digamos, está contando con ese voto silvestre, ese 50 y tanto %, más de la mitad, mucho más de la mitad es un voto silvestre, es un voto emotivo, pero que no va a ser arrastrado por la maquinaria porque, entre otras cosas, Vente Venezuela no es un partido que tenga la maquinaria probada de elecciones como la tiene, por ejemplo, Primero Justicia, Sí. Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. Aunque, bueno, lo que hemos visto es que en teoría quienes están participando dentro de la primaria luego tienen que apoyar a quien resulte ganador acá. En el caso de que además se celebren este proceso de primaria, porque hay quienes dicen que a lo mejor no se da por el tema logístico. Eso también lo vamos a estar revisando al regreso de la pausa, así como parte del estudio que ustedes han realizado en Poder y Estrategia. Pausa y regresamos.